Bienvenidos a un programa más de Nueva Conciencia, un espacio de autoconocimiento. Como me suele acompañar en todos los programas, está conmigo Héctor. Hola, buenas tardes. Y pues hemos venido trayendo una serie de programas sobre qué es el despertar, sobre el ego y también un poquito de saliendo del cascarón. También hemos traído un invitado anteriormente que nos hablaba sobre el yoga y la conciencia. Y recordamos un poco de cómo comenzamos. Empezamos a decir, no estamos solos. En este camino de despertar, de conocerse a uno mismo, hay muchas personas y muchas veces están por un lugar, por otro. Con distintas sensaciones, con distintas percepciones, pero con curiosidad. Así es. A veces es un poquito más doloroso, a veces un poquito más solo por esa sensación de que hay algo más, pero creo que definitivamente no estamos solos. Este es un espacio que nosotros invitamos a que nos juntemos, a que nos reconozcamos. A generar comunidad. A generar comunidad. Hay de entender que también esto es algo que es necesario para que el país también empiece a ver desde otros ángulos, otras posibilidades de curarse, de conocerse, etcétera, ¿no? Pero como hemos dicho, no estamos solos y hoy traemos una gran invitada. Para mí es un honor presentar a Julia Pineda. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Julia, tenemos una pregunta de rigor acá. ¿Cómo comenzó su despertar? Ha sido una breve historia de cómo comenzó en este mundo. Después de una gran oscuridad. Suele suceder. Sí, Suele sí, suceder. verdad. Sí, pasé una situación personal muy fuerte donde me botaron el piso, el norte, y tuve que volver a nacer, volver a hacerme. Y ahí es donde me he encontrado en realidad. Wow. Justamente Héctor dijo en el primer programa que su despertar comenzó cuando se le acabaron las excusas. Ya. No había... Cuando nada es sostenible. Todas ¿ya? las bolsas del pantalón que se me hicieron, aquí las tenía y ya no eran válidas. Sí, cuando nada es sostenible. Correcto. Exactamente. Y esto es algo bien interesante, porque entonces nos dice, no hay de tenerle miedo a caerse. Es necesario caerse. Es necesario caerse porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, número uno. Sí. Nos obliga a desarrollar nuevas destrezas, Así es. a votar lo que no necesitamos, aunque nos lo hayan inculcado la sociedad, nuestra familia, o sea, creencias, tradiciones. Hay cosas que vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera, pero no todas no sirven o son válidas. Correcto. Entonces, encontrarnos con nuestro verdadero yo y tomarlo como un despertar, un crecer, no un fracaso. Correcto. Porque si lo ponemos en un fracaso ya nos ponemos en una caja. Si nos ponemos en un despertar, wow, es otra historia y no hay límites. Correcto. No hay límites, más de lo que uno mismo se ponga. Así es. Correcto. Justamente el tema de hoy, constelaciones familiares. Nos decías, hay cosas que vienen de fábrica, pero también vienen cosas de nuestros padres, de nuestros antepasados. Creo que esto se relaciona mucho con las constelaciones familiares, pero primeramente la pregunta sería, ¿qué es una constelación familiar? Ok, constelaciones familiares es un tipo de terapia, pero no es psicológica, viene de un marco ancestral, dentro de lo que es nuestro sistema familiar. Cuando hablo de constelaciones familiares, todo el mundo piensa que tiene que ver con los astros. Sí. Y yo no me sé más que los supuesto. elementales, ¿verdad? No, cuando hablo de constelaciones familiares, hablo todo ese legado que puede existir desde nuestros ancestros y que nosotros de una manera inconsciente seguimos repitiendo patrones o llevamos conductas que nos hacen caer a lo mismo de una manera inconsciente. Correcto. No necesariamente algo que nos guste repetir, ¿no? Ok, me trae a la mente también, ¿qué papel entonces juega aquí el libre albedrío? ¿Qué papel hay
¿Hasta qué punto soy libre si estoy repitiendo los modelos de mi familia, ¿no? Porque esto es más o menos por donde va, tengo entendido. Sí, por ahí va más o menos la información. Pero cuando el libre albedrío para mí existe siempre, pero la diferencia es cuando la utilizamos a conciencia o no. No es lo mismo entrar a un cuarto a oscuras y caminar en él para llegar a hacer algo, o entrar con la luz, viendo los objetos que hay adentro. Es muy diferente el resultado. Entonces, para mí eso es el libre albedrío. Porque uno tiene libre albedrío y lo puede tomar, y lo toma por instinto o lo toma por creencia o por tradición. Entonces ahí es donde volvemos a caer al mismo ciclo que nos trae los problemas que podemos tener dentro de personales o dentro de los diferentes sistemas, ya sean laborales, de relación familiar o los diferentes que puedan existir. Entonces, no es lo mismo manejar en automático o en neutral, que uno poder hacer los cambios a conciencia. Sí. Creo que por ahí leí que decía que el libre albedrío, no recuerdo de qué palabra viene, pero significa algo así como libre arbitraje de hacer. El libre albedrío, ¿hasta qué punto empieza por el pensar más que por el hacer? Porque lo que hemos venido hablando es que somos muchas veces automáticos. En algunos lugares lo refieren a que estamos dormidos, por ejemplo. Pero hay un rol, o muchos roles que nosotros tenemos, que traemos por herencia, que traemos por la crianza, por la manera en que vemos el mundo, lo hemos empezado a ver cuando somos pequeños. Pero creo que el primer paso del libre albedrío está cuando uno realmente puede cambiar, solamente desde el pequeño paso de pensar un poco diferente. Exacto, abrir la caja. Abrimos la caja, quitamos paredes. Pero si seguimos pensando adentro de la caja, nosotros mismos nos ponemos las paredes. Entonces vamos a lo mismo. ¿A qué nivel tenemos la conciencia? Correcto. ¿A qué nivel nos damos cuenta que podemos dejar de llevar esas tradiciones, ya sean culturales, familiares, de religión, lo bueno, lo malo? Esos conceptos de bueno, malo. Todos esos conceptos que nos van codificando con ellos, ¿no? Correcto. Nosotros hablamos en el programa anterior, que era Rompiendo el Cascarón, en el que decíamos que justamente la caja, los barrotes, la prisión en la que estamos es una prisión mental, y que a veces no nos damos cuenta de los presos que estamos. Y me gustaría que nos hablaras un poco más de qué está hecha la caja, qué cosas forman la caja donde estamos, que hay veces que uno no toma conciencia de que lo está. Así es. A mí me encanta una imagen que no sé si la han visto, que es de un elefante que está con una argolla en la pata, con una ramita, con una ramita palito, chiquita. Para mí eso lo describe tal cual. ¿Qué fuerza no tiene el elefante para simplemente mover la pata y la astilla se la... Entonces, así estamos, pues. Pero esa caja se va haciendo de nuestra estructura familiar, lo que era aceptado o no aceptado. Como todos buscamos, ¿verdad?, la pertenencia, la valoración, la aceptación de nuestra familia, entonces nosotros nos van acondicionando a X conducta, como buena, como mala, para ser aceptados dentro de nuestro primer núcleo, que es la familia. ¿Ok? Esa es nuestra primera información, pero luego a eso nos vamos a la adolescencia y es dentro de nuestras amistades, la parte más social, el colegio y demás, y así vamos sucesivamente. Entonces, cada bloque que se va poniendo en esa pared es una creencia por la cual nosotros lo apuntamos en el disco duro y dijimos, si yo hago esto, soy querido, soy aceptado. Ahí viene la primera creencia. Y así sucesivamente hasta armar la muralla china. Exactamente. Y no nos damos cuenta a veces que estamos ahí. Es solamente un sentido de supervivencia porque todos necesitamos pertenecer a nuestro núcleo. Y esto también me deja la pregunta. Muchas veces
estos barrotes, esta caja, se forma por una herida de falta de amor, Claro, de un amor más real, genuino, se podría decir. Falta de amor definitivamente, porque siempre buscamos la pertenencia, como Correcto. decía, y no siempre podemos cumplir eso. Entonces, al no cumplirlo, ¿qué pasa? No valgo lo suficiente para cuando no cumplís el esquema de mamá y papá. Correcto. ¿Qué pasa mucho? Es que quiero que saques las notas, por ejemplo, de 90 para arriba. Sacas 85 y el mensaje que viene es: no vales lo suficiente para ser aceptado para que te quieran. Correcto. Entonces, bueno, eso ya nos tira autoestima y la formación Correcto, y demás, sí. ¿no? Pero entonces va a ser un eterno y prueba y error para llegar a eso y formar la caja. Correcto. Y también esto me genera la siguiente pregunta. ¿Realmente existirá alguien que pueda cumplir las expectativas o los requerimientos familiares? ¿Existirá un ser humano? Si me preguntas a mí, yo creo que somos perfectamente imperfectos. Exacto. Y desde el momento en que somos así, no. Porque vamos a cumplir esa caja y después va a venir una caja más grande. Y después otra. O simplemente desde el inicio no cumplimos con la primera. Correcto. O sea, esperar ser perfectos es uno de nuestros primeros errores. Sí, creo Porque que somos perfectamente imperfectos. es como estar persiguiendo la nube. Y Estar somos corriendo regidas... detrás de la nube que Exacto. no va a bajar y uno se cree más cerca, sopla un poquito más y uno sigue en esa tarea eterna de seguir consiguiendo cosas creyendo que uno va a poder encajar. Exacto, exacto. Y sin olvidar algo que es muy importante, que es nuestro aprendizaje mayor, pero también el más duro, las emociones. Sí. Si recibimos un bombazo bien fuerte, ese aprendizaje no se nos olvida. Correcto. Y espero, a veces uno hay que pedir aprender a la primera y no que venga otro para que uno más grande para que Sí. nos enseñe lo mismo, ¿no? Correcto. La vida uno lo pone en la misma posición otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo pase. Por eso somos ciclos, sí. Correcto. Hablando ya un poco más del tema de las constelaciones familiares, ¿qué mitos hay alrededor y qué es cierto y qué no? ¿Qué cosas has escuchado que dirás, pucha, están exagerando, o que dirías, esto es muy acertado? Bueno, ¿Por dónde? ¿Por dónde? Sí. a mucha gente le da miedo al principio cuando no conocen, Claro. porque como toda persona da miedo a lo desconocido. Y uno lo pone según nuestra caja, ¿no? Correcto. Según nuestra creencia. Entonces, si lo que yo veo va de acuerdo a lo que yo conozco, entonces lo pongo dentro de lo bueno. Pero si Sí. no, lo pongo dentro de lo malo. Entonces, ¿qué es lo que más he visto yo aquí? Es en el aspecto religioso, que han ido, conocen o más o menos, y después se van donde un cura a confesarse por algo que han hecho, por haber estado Correcto. presentes, por ejemplo. Y el cura, ellos mismos vienen después a contarme, y el cura les dice: ¿hiciste algo malo? No. ¿Afectaste a otros? No. ¿Te sentiste mal? No. Y entonces, ¿a dónde está lo malo? Es la duda. En no conocer. En no conocer, en la duda. Entonces, ahí ellos solitos quedan como, Sí, ¿verdad? y más bien dicen: ¿encontraste alguna de tus respuestas? Sí. ¿Solucionaste tu problema? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema, mujer? Exacto. ¿Y qué cosas sí? ¿Qué es constelar? Solucionar problemas. ¿Qué cosa sí que para mí es un bálsamo, para mi alma? Es que llegue una persona con una enfermedad, por ejemplo, de 10, 15 años, y que constele sin comprender, a pura intuición, Sí. con una enfermedad que tal vez puede estar con 12, 15 pastillas diarias, y que constele, y que 3 meses después le digan que no necesita tomar nada más, que está sano.
que los exámenes se ven dentro del rango normal, solamente con cierto efecto en el hígado por efecto de los medicamentos que estaba tomando. Correcto. Y que hoy en día no tome nada y pueda llevar su vida normal, eso es un súper wow para mí. Eso es que le da mucho sentido el sentirme tan agradecida de poder ser consteladora y poder ser un instrumento para esto, porque no soy yo quien sana, es el sistema que lo hace por medio de los lazos del amor. Wow. Esa es la energía. Wow. Creo que por ahí escuchaba esa frase de solo el amor es la cura. Solo el amor nos puede sanar. Sí, porque es un amor, el amor del sistema familiar es una energía que siempre va a ver el bienestar de cada miembro y no digamos de los pequeños del sistema. Siempre, aunque el pequeño no lo comprenda, que generalmente no lo comprende. Pero si se deja guiar, soluciona. Yo de España constelé a una persona que estaba en etapa terminal de cáncer. Muy mal. Y ella estaba tan desesperada que yo le di la opción y sin comprender ni nada, yo tengo ahí el término de flojita y cooperando. Porque Justo por eso vino acá. sí. Pero es si uno quiere comprender la magnificencia que tiene un sistema familiar, nos quedamos en cero. Entonces solamente es de abrirse y aceptar y fluir, sin querer comprender, porque si comprendemos lo metemos a nuestras creencias y queremos meter un gran sistema familiar a nuestra caja. Miren qué imposible es eso. Entonces ella simplemente dijo sí. Cuando regresó al doctor estaba sana, cuando ya le habían dado 3 meses o un tiempo, no sé el tiempo en realidad, no me acuerdo. Y entonces me dice, no sé qué hiciste, pero me devolviste a la vida. Dejando claro que no fue yo solamente soy quien facilita e interpreta los movimientos. Es el amor del sistema, que cuando está ordenado, la fuerza que siente cada miembro del sistema, wow, es increíble la plenitud del bienestar que uno siente cuando el sistema está en orden. Y eso es lo único que el sistema busca. Cuando habla de Sanar. sistema, habla de no solo mi familia presente, madre, padre, hijos. El sistema es algo más amplio. El sistema es todo tu linaje ancestral, materno y paterno. Y no solo eso, Héctor. Si tú estás casado, tu esposa es parte de tu sistema. Y del sistema de tus hijos ya es parte de los dos. ¿Sí? Entonces, para adelante y para atrás. Exacto. Y a los lados porque van los hermanos. Correcto, sí. Los tíos también. ¿Quién? Tíos. Sí, también. O sea, Todos. Y entre más para atrás esté, más fuerza tiene para poder resolver un problema. ¿Ok? A veces, esto es una de las cosas. Los pequeños del sistema, por una lealtad invisible, buscamos resolver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí, para que lo entendamos mejor, es como que si yo estoy en un puesto bajo y me voy y me meto en la oficina del gerente a querer mandar. ¿Qué hago? Desorden. Complico todo lo demás, toda la organización. Lo mismo pasa en sistemas familiares, pero es por lealtad, por amor de querer resolver. Sí. Entonces, ¿pero qué hace? Transgredir la primera ley, que es la ley del orden. O sea, uno no se puede venir con Mickey al menos Correcto. ¿verdad? Mira, aquí te ¿Ok? traigo lo que hay que hacer. Exacto, Sí. y es así. Pero ¿qué pasa? Como está esa lealtad, lo hace y complica Me todo. complica. Entonces, él deja de recibir toda esa información de parte de papá, que da la fuerza, de parte de mamá, que da la vida,
y es como una manguera en la cual se pararon, o la doblaron, mejor dicho, porque se fue para atrás. Correcto. ¿A dónde? A donde el gerente, al bisabuelo. Correcto. Entonces, ese flujo ya no, porque la manguera se dobló. Entonces ahí se va atorando toda esta energía que va para los pequeños, para él y para el pequeño, los otros pequeños del sistema. Me llamó la atención porque es como una analogía entre la acupuntura, por ejemplo. Se van generando como bloqueos donde la energía ya no corre. Es la misma, son sistemas, exacto. funcionan de la misma manera. Y por otro lado, me quedan como una observación y otra pregunta, ¿no? La primera observación es, esto mucha gente todavía lo cuestiona, pero en la medida que uno va adentrándose en estos temas y, por ejemplo, va sanándose, va viendo uno que uno se deja de enfermar, o por lo menos las enfermedades tienen un sentido muy relacionado con los estados. Uno ya no es ciego ante eso, ya no me enfermo de la nada. Hay como, primero hay un estado, puede ser emocional, y después viene la enfermedad. Hay como una relación y uno empieza a verlo. Me enfermo de la garganta cuando mentí, por ejemplo, o no me atreví a decir ciertas cosas que quería decir. Exacto. O sea, todo esto está relacionado. Sí, son cosas, o sea, la energía de la emoción se queda depositado en un órgano, entonces Correcto. todo mal físico tiene una base emocional. Correcto. Solo que depende del órgano y ahí te dicen cuál fue lo que no hiciste. Y aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿quién nos influencia más? ¿Nuestros padres o los padres de nuestros padres? No, pues vamos otra vez a la jerarquía. Ajá. La ley del orden. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién fue? ¿De dónde vinieron nuestros padres? De los abuelos. Exacto. Entonces, ¿quién más? Fue a través de nuestros padres, pero fueron nuestros abuelos. Entonces podríamos estar viviendo vidas sujetas a leyes de otro tiempo, de otras personas, en tiempos modernos. Eso es muy interesante porque quizás vivimos una vida moderna, pero bajo leyes que fueron hechas en el 1800. Le voy a poner un ejemplo para que lo pueda entender mejor. Ok, hágase cuenta que sus abuelos le heredaron una casa a sus papás. Y después sus papás le heredaron la misma casa. En la época de sus abuelos, le van a poner la decoración de acuerdo a la época, ¿cierto? Sí. Y le van a hacer los cambios de repente a lo que les interese a ellos. Pero a usted se la dieron tal cual. ¿Ok? Entonces, en la sala había un hoyo y ellos no lo quisieron arreglar. Simplemente pusieron una alfombra. Y usted y sus papás dijeron, ay, esa alfombra ya no vamos a poner otra, pero igual no hicieron el hoyo. Y usted entra sin conciencia de... Correcto. Va caminando, boom, ¿qué hace? Cae en el hoyo. No lo vio, no sabía que abajo de eso había un hoyo, ¿ok? Aunque ya la alfombra está más moderna. Correcto. ¿Ok? Entonces, uno viene y dice, quiero solucionar el tapar ese hoyo. Pero la casa se le heredaron, ya van 3 generaciones, o sea que el peso y la información que puede tener esa casa no solo es la suya, es la de sus papás y es la de sus abuelos. Correcto. Y si vemos, tal vez puede ser también de nuestros bisabuelos. Correcto. Eso es justo el sistema familiar. Correcto. ¿Ok? Entonces, si el rojo estaba visto malo en las paredes y lo tenían malo, en el sistema va a quedar el efecto de ese rojo en las paredes. ¿Ok? Con esa memoria de que era malo. Con esa memoria en ese momento cultural de tradiciones. Sí. Por ejemplo, en la época de nuestros bisabuelos, el que una pareja viviera juntos sin casarse era mal visto. Sí. Literalmente, tanto el hombre como la mujer podían ser excluidos de su sistema por hacer esto. Hoy en día ya es súper más aceptable que vivan juntos y no hay problema. 100 años después.
Sigue siendo el mismo sistema, pero se pudo haber quedado atorado en esa manguera ese problema porque ahí se excluyó a un miembro de la familia porque por amor se fue a vivir con su pareja. Entonces ahí se quedó un nudo. Y ese nudo no se solucionó en la generación siguiente, entonces se va haciendo como la lana, más enredado, ¿no? más Y complicado. así sucesivamente en cada generación. Y va tomando un peso sistémico. Porque lo que originariamente fue una emoción en el momento, en la generación siguiente va tomando peso sistémico. Y sucesivamente a un punto en que las personas sienten que no pueden avanzar. Porque el peso sistémico es tan pesado y no pueden hacer nada al respecto. Uno, porque no hay conciencia. Dos, creencias. Tres, lealtad. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando vuelves a caer al problema una y otra vez y la tratas de solucionar de muchas maneras, pero no se puede. Entonces, gracias a Dios por las constelaciones familiares. Porque un médico te quita los síntomas. Correcto. Las constelaciones familiares son representadas con un árbol. Uno puede ver el tronco, uno puede ver las ramas y las hojas, pero uno no ve las raíces. Las constelaciones familiares es la raíz del problema. Y si se equilibra, entonces viene la nueva información al sistema familiar y esas hojitas que salían amarillas ya no van a salir amarillas, ya van a salir verdes, porque entonces la manguera se destrabó. Correcto. Y se metió una nueva información, que generalmente la nueva información es lo opuesto de lo que quedó ahí estancado. Eso es más o menos para explicarlo. Sí. Me encantó. Me parece muy bonito el símbolo del árbol, porque la raíz es donde uno se alimenta. Exacto. De ahí es donde venimos. Podemos ganar o perder fortaleza debido a nuestras raíces. Exacto. Y justamente así llamamos a nuestra familia, mis raíces. Creo que hay un símbolo ahí muy bonito. Exacto. Y aquí viene otra pregunta. ¿Puede una persona que, por ejemplo, empieza a resolver sus asuntos familiares en una constelación afectar las generaciones siguientes? Afectar, digamos, al resolverse este nudo, las generaciones que vienen ya no se van a ver afectadas por lo que pasó. Exacto, ya no, porque ya pasa toda la información por el canal, por esa manguera, Sí. ya quedó bien, entonces... O sea que una persona también podría sanar todo un sistema. ¿O hasta qué punto, qué impacto tiene el individuo No, que se mucho. sana en un sistema? Ok, esa pregunta me la hacen mucho. Dicen, quiero hacer tal cosa, vaya, quiero cerrar un ciclo con mi ex. ¿Tengo Ajá. que ir con mi ex a cerrar el ciclo? Y digo, no, porque el ciclo con es que suyo. Exacto, exacto. Entonces aquí es como un móvil de bebé, los que están en la cuna. Entonces va un miembro de la familia, vas tú, Guillermo. Entonces tú vas y constelas. Mira, sos vos el que estás constelando, pero ¿qué pasa? Se mueve todo el sistema. Porque la información no solamente entró a tu rama, entró al sistema familiar, entró al tronco, a la raíz, tronco, y sucesivamente. Claro que no con el mismo impacto. Claro. ¿Por qué? Porque eres tú el que estás constelando, pero entró a tu sistema. Interesante. ¿Qué problemas se puede resolver desde una constelación familiar? Ok, en constelaciones familiares a los problemas se le llaman síntomas. Hay que darle gracias a esos síntomas, porque por más fregados que sean, nos mueven para ir a resolverlos. Sí, correcto. Buscamos A, B, Claro. C, D, ¿verdad? Hasta que encontramos a dónde. Los síntomas pueden ser de muchas índoles, por ejemplo, de pareja, pueden ser de relación mamá, papás, hermanos, pueden ser laborales, de economía, puede ser de emoción. He tenido que una señora en una vez fue a constelar la ira porque ella ama a sus hijas, pero
ella primero es patada y después... Sí, 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 ok, sí. entonces ella decía, yo no sé por qué soy así. Entonces, la emoción también se puede. ¿Y qué se vio ahí? Que no había vinculación con mamá y papá, que son quien nos ponen aquí, como polo a tierra, aquí. Correcto. Entonces, ¿cuál es la historia de ella? Desde los 2 años se fue a vivir con unos tíos. Entonces, literalmente no había vinculación. Y la manera en como psicológicamente ella trataba era por medio de la ira. ¿Ok? Pero lo que había en el fondo era una desvinculación de mamá y de papá. Y eso te lo muestra todo. Hay 2 tipos de técnicas dentro de las constelaciones. Uno es la grupal, que se hace por medio de representantes, que eso hago todos los miércoles a las 6, ya un horario fijo, los representantes están fijos y los invitados varían y los que quieren resolver por medio de una constelación también. Y está la individual que se hace por medio de unos muñequitos. Estos muñequitos son los que representan el sistema. ¿Por qué muñequitos? Porque nosotros los seres humanos aprendemos por medio de símbolos. Correcto. ¿Okay? Entonces aquí es donde nosotros vamos visualizando y comprendiendo nuestro sistema y el problema dónde está. Se hace de manera individual y se hace con un espacio de 7 días. Esos 7 días el sistema está abierto y a la persona que constela le da información el mismo sistema para poder resolver una situación. Muy bien. Interesante. Súper interesante. En ambos casos, en cualquiera de los 2 métodos, se me acaba de ocurrir algo así como que yo llego a hacer la terapia pensando en que mi problema, por ejemplo, es la ira, pero resultó ser que en medio de la terapia se encuentra que el tema es el miedo. Puede suceder esto, que uno va por un tema porque uno cree que es no encuentro el trabajo que quiero, o siempre estoy en un trabajo que no me gusta, pero termina siendo otra la razón. Sí, y ahí se puede percibir. Por medio de los representantes se puede observar y el mismo sistema te da la información. De hecho, como pequeños del sistema es imposible, Héctor, que nosotros sepamos cuál es la raíz. Es muy difícil, muy difícil. Y cuando pensamos y sentimos, es que yo quiero constelar a todo mi sistema familiar porque todos andan mal. Ojo, ahí 3 otra pasos vez, para atrás. ya Sí. se fue Te fuiste donde el gerente otra vez. Sí. ¿Y qué Ok. hace el sistema? Te patea. Yo tuve un caso de una muchacha que venía así con esa actitud, queriendo ordenar el sistema a mamá y a papá, porque y lo que quiso constelar ella era una situación de trabajo. Y ahí salió clarito la posición de ella de querer hacerse grande. Correcto. Entonces el sistema por medio de trabajo le decía, ubíquese, ubíquese, Lección de humildad. ubíquese, Sí. de orden, Sí. de orden. Pero Solo es tomar tu lugar. Pero ese mensaje queda bien claro en el proceso. O sea, la persona sí recibe el mensaje clarito de estás queriendo ponerte donde no te pertenece. Sí, por lo general me dicen que, no general, siempre se ve cuál es la ley que está transgredida. Siempre. Hay leyes. Hay leyes, la ley del orden, la ley de pertenencia y la ley del tomar y el dar. ¿Nos puedes explicar un poco? Ya hemos hablado de la del orden y la pertenencia. ¿Qué hay del tomar y dar? Solamente voy a ampliar un poquito el de Por pertenencia supuesto. en el sentido de que todo miembro del sistema busca la pertenencia a su sistema. Ya puede ser alguien no nacido, por ejemplo, un aborto deseado, provocado o accidental. Ahí solo se queda la emoción, pero ese ser busca la pertenencia. Y entonces, esa es otra manera de dar orden, uno por orden de nacimiento. Entonces se necesita poner, uno dice, bueno, yo ahí me estaba capacitando, yo tuve una pérdida y yo solo decía, no, pues 3 hijos. Y luego, después de mi primero, yo tuve una pérdida y en una de las constelaciones que hacemos dentro de la misma práctica ahí, que pues yo estaba constelando otra cosa o haciendo un movimiento y me va saliendo la pérdida de... Y entonces,
tengo que poner el orden de la pérdida, ¿no? Entonces no tengo 4, no tengo 3, tengo 4. Pero ¿cómo es si no está? Porque es un ser, es el alma, necesita esa pertenencia, ¿ok? Entonces se le da el orden. Entonces mi hijo mayor es el hijo número 1, luego sería la pérdida, el hijo número 2, luego 3 y 4. Y también eso pasa con los hijos, los nuestros, los tuyos, los míos y los nuestros. Todos se vuelven parte de un mismo sistema. No, es que tengo 5 que son Aguilar, tengo 2 que son Pineda, tengo no, es que yo solo tengo 1. No, si te casas te haces de todos. Entonces se va ordenando por orden de nacimiento. Según, ya sea el Aguilar, ya sea Pineda, ya sea cual sea, es el mismo sistema. Y se le da el orden a los hijos y se le da el orden a la pareja. Si sos la pareja 3, aunque seas la esposa, sos la pareja 3. Y le necesitas dar el lugar a la pareja 1 o a la pareja 2. Si no, se ven las características. Una pareja que siempre está en conflicto, porque está la energía de las 2 parejas anteriores sin haber cerrado ciclos, sin darle la pertenencia. Correcto. Fantástico. Desde el punto de vista hablando del amor, está el tema de cierre de ciclos, de relaciones que ya... También está el ordenamiento de mi sistema familiar, incluyendo todo el manjar. Ahora, hablando del otro punto importante que usualmente creo que le han de preguntar acerca del dinero. ¿Hay bloqueos familiares, ancestrales, con respecto del dinero? Yo conozco de un sistema que no se da el permiso, que si la información que hay ahí es, aunque tengan el dinero, lo ahorran y viven con poquito. ¿Por qué? Porque el dinero está hecho para ahorrarlo para algo malo. Sí, he escuchado mucho de así como hay sistemas que se comunican por medio de la enfermedad. Correcto. Entonces, eso es como están mostrando ellos su comunicación de amor. Y otros sistemas, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, que no pueden conseguir trabajo porque en ese sistema la información que tiene como creencia es que las mujeres no trabajan. Claro. O matriarcados. Y se ve que se repite, Y entonces, sí, inclusive, entonces, ¿qué pasa? Si existe este matriarcado, la información está, por eso no se quedan hombres, porque la información es que desvaloriza al hombre. Correcto. Entonces, la energía es, venite si querés, pero aquí mando yo. Correcto. Entonces, solo dando ejemplo, no digo que es así, es cuando dicen, es que el esposo de ese es un mandilón, porque ahí se ve, y si uno ve y observa un poquito más, ahí se está repitiendo el matriarcado. Y de ambas partes se podría decir. Matriarcado, el matriarcado y machismo también. Correcto. Claro que sí. Es decir, por ejemplo, yo me junto con una persona y yo soy el hombre mandilón, por ejemplo. Es porque también mi sistema me ha dado esa regla. Esa información. Correcto. Y la otra persona también, siendo mujer, viene de un matriarcado y nos juntamos también. Incluso se podría decir, estamos tratando de resolver nuestros problemas estando juntos y teniendo problemas. Por eso. Literal, así es. Sí, qué interesante manera de querer resolver. Así Pero es. pues, yo creo que es bien interesante ver cómo no solo lo que nos pasa a nosotros ahorita, en el aquí, en el ahora, en lo que nos está tocando vivir, sino que también tenemos que estar conscientes de que posiblemente haya un legado. Le quitaría el posiblemente. Sí, hay un legado. Hay un legado. Ahí Sí. está la información. Nosotros no crecimos de Tinkerbell, Correcto. sino que ya viene una historia que en nuestra concepción y durante nuestra madre está embarazada y nosotros en estación, ahí se va toda esa información. Y durante todo el otro tiempo también.
También se habla de que nosotros elegimos a nuestros padres antes de nacer. Incluso entonces se podría decir que elegimos el sistema, de acuerdo a este lenguaje, en el cual quisimos nacer. Así es. Como las lecciones que necesitamos aprender. Así es. Así es. Muy bien, Muy creo bien. que el tiempo se nos acaba para un tema tan extenso y tan interesante como lo son las constelaciones Es familiares. una maravilla. Así que esperamos tener una segunda, tercera, Así cuarta, es. quinta Yo parte creo que con sí, Julio. sería muy, muy bueno. A la Así orden. es. Y pues, bueno, en nuestras redes sociales vamos a poner el contacto de Julia por si quieren contactarse con ella y realizar alguna sesión de constelación familiar. Muy recomendado, y como aquí ven, es algo muy profundo. En la medida que uno es prejuiciado a muchas cosas, Correcto. no va a experimentar ni a vivir. Hay veces que es necesario abrirse, y entre a veces es más difícil el cambio o más difícil la experiencia a la que nos estamos abriendo, es mucho mayor la sanación. Cuando ya llegan a constelaciones, Ujú. yo ya sé que ya probaron psicólogos, médicos, Ajá. y los demás. Hay no un- se ha podido resolver. Exacto. Hay un comentario de un psicoterapeuta que me gusta mucho, Borja Vilaseca, que él dice, no crean nada de lo que están escuchando, experimenten, Correcto. vívanlo. Sí. Sí, porque nos limitan las creencias y volvemos a caer a lo mismo. Sí, Así Y es. tal vez puede ser una gran experiencia. correcto. Así es. Así que muchas gracias, Gracias, Julia. Julia. No, ha Muchas sido gracias. un honor realmente, y los felicito por su programa, porque para mí es como si logramos volver a nuestro nicho, a nuestra esencia, a nuestro hogar, Sí, la vida es totalmente diferente. sí. Sí. Totalmente diferente, y que ustedes puedan ser luz para otros, aunque sean 2 y después sean 4 y después Así es. Sí. enhorabuena, porque son 2, 4 que ven la vida diferente, y no es que no vienen problemas, pero uno va comprendiendo y fluyendo con la vida Correcto. y no Así nadar contra la corriente. Correcto. Así que los felicito. Muchas Alto gracias. trabajo, mucho por hacer, Sí, pero así es. veo todo el Sí, potencial de para que acuerdo, lo sí. hagan. La verdad que, como decimos con Guillermo, muchas veces lo pasamos diciendo, no somos eruditos, no somos expertos en muchas cosas, en casi nada, solo tenemos la curiosidad de saber cuántos somos. Y la voluntad, Sí, que ya las dos juntos pues ya. se Así hacen es. maravillas. Sí. Así es. Sí, felicidades. Muchas gracias. Gracias, Julia. Y muchas gracias a las personas que nos miraron, y pues hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Bye. Bye.